El Señor le bendiga. Hoy tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor junto con ustedes al lado de mi esposa, Catherine de Valdés. Amén. Antes de dar inicio al estudio de la palabra del Señor, vamos a estar presentándola en oración. Amantísimo Padre Celestial y Dios bueno, Señor, en esta hora presentamos esta palabra en tus manos, Señor, para que sea usted que se glorifique de una forma especial, porque ha sido mucha bendición para nosotros, Señor, y esperamos que sea bendición para aquellos que nos escuchan como para cada uno de nuestros hermanos, Padre de la gloria. Que nuestra fe sea fortalecida, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, glorifícate de una manera especial. Amén y amén. Amén. La palabra que queremos compartir con ustedes se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 20 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, iten pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal. Hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno. Córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el Dios de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén. En estos 5 versículos que estuvimos leyendo, vemos cuando el profeta Elías confronta al pueblo de Israel diciéndole por qué había claudicado en 2 pensamientos. El pueblo de Israel ya se había olvidado de aquel Dios que estuvo con él en medio del desierto. Por esa razón, él no supieron responder a la pregunta que el profeta Elías estaba dando. Debido a su silencio, el profeta tuvo que enviarle un desafío. Vamos a hacer una cosa. Ustedes preparan un altar, yo preparo el otro. Cada uno invoca a su Dios, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Mi pregunta sería: ¿cuál es la razón por la cual el Señor tuvo que enviar al profeta Elías a intervenir en el reinado de Acab? Amén. El profeta Elías tuvo que intervenir en el reinado de Acab, y lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra del Señor: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Ahí Dios estaba diciendo sobre la sequía, porque el pueblo de Israel estaba en pecado. Y nos vamos al libro de Santiago 5:17. ¿Cuánto duró esa sequía? Y dice la palabra del Señor que duró 3 años y medio la sequía, el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Entonces, anteriormente, Dios le había dado esa profecía al pueblo de Israel, que no adoraban a dioses de Baal ni otros dioses, porque es un Dios celoso. Y ahora nos vamos a Deuteronomio 11, 16, 17. Dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y parezcáis pronto de la buena tierra que os da a Jehová. Esa era la profecía que Dios le había dado al pueblo de Israel anteriormente, pero el pueblo de Israel desobedeció la voz de Dios y pecó. Por esa razón, Dios le da ese castigo al pueblo de Israel, mandándole esa sequía. En el reinado de Acab, dice la palabra del Señor, que era el rey más malo que hubo. Anteriormente, de todos los reyes hacia atrás, ese fue el más malo que hubo, haciendo lo malo ante los ojos de Dios.
Amén. Me impresiona mucho que el Señor guardó tanto silencio que dice la palabra que en el tercer año vino palabra de Jehová a Elías en el capítulo 18 y le dijo: muéstrate acá, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero antes que esto se diera, tenía que haber una aclaración para el pueblo de Israel de quién era el verdadero Dios. Amén. Y así mismo vamos al acontecimiento de lo que pasó sobre el profeta Elías contra los profetas de Baal. Y ahí vemos que lo que dice Elías ahí en el monte Carmelo, dice la palabra del Señor, ellos empezaron a hacer lo que el profeta Elías les dijo que hicieran. Buscaron leña, los profetas de Baal buscaron su leña, y dice que buscaron el buey y lo partieron en pedazos y lo pusieron entre la leña y empezaron a hacer su ritual, su culto, dando oraciones a Baal. Pero dice que la palabra del Señor que Baal no respondió, y dice que duraron hasta el mediodía en las oraciones y nada, dice, nada de nada. Entonces después duraron todo el día clamando a Baal, y Baal no le respondió, dice la palabra del Señor, porque Baal no le iba a responder. Elías estaba seguro que Baal no le iba a responder porque solamente hay un Dios, y por esa razón Elías estaba con esa fe de que él sabía que el Dios de Israel, el Dios de él, el que había puesto su fe, ese le iba a responder a él. Por esa razón estaba tan seguro, y por esa razón también dice que se burlaba de ellos. Cuando pasó todo, dice que empezaba a burlarse de ellos, de los profetas de Baal, y empezaba a decir: griten más duro, ¿será que su Dios está dormido? Y nada respondía, y entonces por esa causa le fue gracia al profeta Elías, y con ellos la desesperación que hubo entre ellos, entre los profetas de Baal, que llegaron hasta cortarse aquí sobre las manos y derramar sangre en ese holocausto que ellos estaban haciendo el ritual, el sacrificio a Baal, pero Baal no respondió. Y por eso vemos ahora el acontecimiento de Elías. Cuando Elías le tocó el turno de ofrecer su holocausto, dice la palabra del Señor en el capítulo 18, verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó a él, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Él tomó 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Él hizo tal cual como hizo los profetas de Baal. Solamente hubo las dos diferencias de las 12 piedras, como también hacer una zanja alrededor de todo su holocausto. Le dice a los israelitas que tomaran 4 canastas de 4 cántaros. El Señor le bendiga. Hoy tenemos la oportunidad de compartir la palabra del Señor junto con ustedes, al lado de mi esposa, Catherine de Valdés. Amén. Antes de dar inicio al estudio de la palabra del Señor, vamos a estar presentándola en oración. Amantísimo Padre Celestial y Dios bueno, Señor, en esta hora presentamos esta palabra en tus manos, Señor, para que sea usted que se glorifique de una forma especial, porque ha sido mucha bendición para nosotros, Señor, y esperamos que sea bendición para aquellos que nos escuchan, como para cada uno de nuestros hermanos, Padre de la gloria. Que nuestra fe sea fortalecida, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Glorifícate de una manera especial. Amén y amén. Amén. La palabra que queremos compartir con ustedes se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18, del verso 20 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en los pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres.
Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el Dios de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Amén. En estos 5 versículos que estuvimos leyendo, vemos cuando el profeta Elías confronta al pueblo de Israel diciéndole por qué había claudicado en 2 pensamientos. El pueblo de Israel ya se había olvidado de aquel Dios que estuvo con él en medio del desierto. Por esa razón, él no supieron responder a la pregunta que el profeta Elías estaba dando. Debido a su silencio, el profeta tuvo que enviarle un desafío. Vamos a hacer una cosa. Ustedes preparan un altar, yo preparo el otro. Cada uno invoca a su Dios. Y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Mi pregunta sería, ¿cuál es la razón por la cual el Señor tuvo que enviar al profeta Elías a intervenir en el reinado de Acab? Amén. El profeta Elías tuvo que intervenir en el reinado de Acab, y lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra del Señor: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Ahí Dios estaba diciendo sobre la sequía, porque el pueblo de Israel estaba en pecado. Y nos vamos al libro de Santiago 5:17. ¿Cuánto duró esa sequía? Y dice la palabra del Señor que duró 3 años y medio la sequía, el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Entonces, anteriormente, Dios le había dado esa profecía al pueblo de Israel, que no adoraran a dioses de Baal ni otros dioses, porque es un Dios celoso. Y ahora nos vamos a Deuteronomio 11, 16, 17. Dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y parezcáis pronto de la buena tierra que os da a Jehová. Esa era la profecía que Dios le había dado al pueblo de Israel anteriormente, pero el pueblo de Israel desobedeció la voz de Dios y pecó. Por esa razón, Dios le da ese castigo al pueblo de Israel, mandándole esa sequía. En el reinado de Acab, dice la palabra del Señor, que era el rey más malo que hubo. Anteriormente, de todos los reyes hacia atrás, ese fue el más malo que hubo, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Amén. Me impresiona mucho que el Señor guardó tanto silencio, que dice la palabra que en el 3er año vino palabra de Jehová a Elías en el capítulo 18, y le dijo: muéstrate acá, que yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero antes que esto se diera, tenía que haber una aclaración para el pueblo de Israel de quién era el verdadero Dios. Amén. Y así mismo vamos al acontecimiento de lo que pasó sobre el profeta Elías contra los profetas de Baal. Y ahí vemos que lo que dice Elías ahí en el monte Carmelo, dice la palabra del Señor, ellos empezaron a hacer lo que el profeta Elías les dijo que hicieran. Buscaron leña, los profetas de Baal buscaron su leña, y dice que buscaron el buey y lo partieron en pedazos y lo pusieron entre la leña, y empezaron a hacer su ritual, su culto, dando oraciones a Baal. Pero dice que la palabra del Señor que Baal no respondió, y dice que duraron hasta el mediodía en las oraciones y nada, dice, nada de nada. Entonces después, hacia
o sea, duraron todo el día clamando a Baal. Y Baal no le respondió, dice la palabra del Señor. Porque Baal no le iba a responder. Elías estaba seguro que Baal no le iba a responder porque solamente hay un Dios. Y por esa razón Elías estaba con esa fe de que él sabía que el Dios de Israel, el Dios de él, el que había puesto su fe, ese le iba a responder a él. Por esa razón estaba tan seguro. Y por esa razón también dice que se burlaba de ellos. Cuando pasó todo, dice que empezaba a burlarse de ellos, de los profetas de Baal, y empezaban a decir, griten más duro, ¿será que su Dios está dormido? Y nada respondía, y entonces por esa causa le fue gracia al profeta Elías, y con ellos la desesperación que hubo entre ellos, entre los profetas de Baal, que llegaron hasta cortarse aquí sobre las manos y derramar sangre en ese holocausto que ellos estaban haciendo el ritual, el sacrificio a Baal, pero Baal no respondió. Y por eso vemos ahora el acontecimiento de Elías. Cuando Elías le tocó el turno de ofrecer su holocausto, dice la palabra del Señor en el capítulo 18, verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó a él, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Él tomó 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Él hizo tal cual como hizo los profetas de Baal. Solamente hubo las dos diferencias de las 12 piedras, como también hacer una zanja alrededor de todo su holocausto. Le dice a los israelitas que tomaran 4 canastas de 4 cántaros